Hey, hola, soy Caro. Bienvenido a mi podcast. Aquí encontrarás todo lo que ronda por mi cabeza y por mi corazón. Temas que me apasionan, que me inquietan, que me gustan y que encuentro sumamente adheridos a mi persona. Así que, sin más por el momento, vamos a comenzar. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente una semana más. En esta ocasión, pues estamos grabando este episodio en vivo, hoy domingo a las 10 de la mañana. El día de hoy tenemos a un invitado que es el padre Puma. Bueno, así lo conocemos todos, pero también es Josué, por si alguien no le quiere decir Puma, pues el padre Josué. También se llama Josué. Tenemos la opción 2. Y pues él ahorita igual y tú te puedes presentar un poquito más, pero pues yo lo conocí aquí como sacerdote aquí en Monterrey. Yo lo conocí ya como sacerdote, de hecho sé que muchos lo conocen desde seminarista. A mí me tocó conocerlo ya como padre. Y pues él ahorita está estudiando algo sobre la moral, creo que recuerdo que se llama teología moral. Entonces, no sé, a mí ahorita les platico un poquito de qué va a tratar el episodio, pero igual Puma, si te quieres presentar para que, bueno, yo creo que todos los que están aquí porque te conocen, pero por si alguien cuando escuche el podcast, cuando te conoce, pues para que puedan saber quién eres. Bueno, pues gracias por la invitación, Caro, y pues sí, mi nombre es Ángel Josué, así me llamo, ¿verdad? Ángel Josué. ¿Qué? Desde pequeño me dicen Puma, pero bueno, soy sacerdote diocesano, orgullosamente de Monterrey, y bueno, el pasado 15 de agosto cumplí 3 años de sacerdote y ahorita actualmente mi ministerio es estudiar teología moral acá en Pamplona, España, y pues mucho gusto estar aquí con ustedes platicando este tema tan importante que es acerca de la libertad y la relación ahí con la moral, este rollo más o menos. Entonces, pues, gracias y Yay. mucho gusto. Yay, bueno, pues muchas gracias, Puma. Les platico un poquito, o sea, como el tema, por así decirlo, lo escogí yo, pero obviamente creo que Puma es quien nos va a aportar más y esperemos que la plática se pueda ir dando. Yo, bueno, así como en términos generales, ¿no? Yo voy a decir lo que yo entiendo y lo que he aprendido en la escuela y lo que leo así de lo que es como la moral. Cuando yo escucho la palabra moral, pues lo primero que viene a mi mente son como normas o cosas establecidas en mí como persona que sé que tengo que hacer, o sea, como reconocer lo que es bueno y lo que es malo para mí, para mi cultura, para mi sociedad, como para mi entorno, como algo, ¿verdad? Que yo como ser humano tengo, que incluso es algo que a mí me gustaría que desglosáramos el día de hoy, ¿no? O sea, si es algo que tenemos por el simple hecho de ser personas o es algo que se nos ha impuesto o quién determinó la moral o cómo es que tenemos moral, ¿no? No sé si podamos ahondar un poquito. Y bueno, una vez como que entendamos la moral, preguntarnos, bueno, yo no sé si ustedes los que están escuchando, pero como que yo me hace esta pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué manera el nosotros ser personas libres, o sea, porque sabemos que los seres humanos somos libres, somos personas con total libertad, pues de qué manera la moral entra en el juego, ¿verdad?, de nuestra libertad. O sea, la moral limita la libertad, la moral es una con la libertad. Para ser libres necesitamos hacer a un lado la moral, o cómo es que estas dos cosas compaginan, ¿no? Más o menos por ahí va a ir el tema, pero a mí me gustaría primero, pues, empezar por el principio, ¿no? O sea, ¿qué es la moral? O sea, Puma, ¿tú cómo nos podrías explicar qué es la moral? Muy bien, Caro. Bueno, creo que siempre para hablar de alguna cosa, lo que sea, es importante como las definiciones y tener claro, como lo dices, qué es esto de la moral. Si tú preguntas qué es la moral, bueno, la moral ciertamente es parte de la teología, es parte de propiamente de una religión, y la moral la podemos definir como aquella ciencia de la teología que se encarga de estudiar los actos humanos. Le podemos poner ahí el adjetivo, los actos moralmente humanos, que es decir, los actos buenos y los actos malos. Okay. Entonces, para ir entendiendo lo que es la moral, estudia los actos tuyos, míos, los actos humanos, y tiene como algunas ahí directrices, que es, por ejemplo, los actos que nosotros realizamos conscientemente, que queremos pensarlos, voluntariamente, que decidimos hacerlos, y todo esto se sintetiza en actos libres.
Okay. Entonces, ahí por eso tiene mucha relación la libertad con la moral. Tenemos que pensarlos, actos cognitivos, tenemos que desearlos, quererlos, que es la voluntad, para poder elegirlos. Y ahí entra este rollo de la libertad. Okay. También sería muy bueno, como tú decías un poquito ahí, la moral se distingue, pero también se relaciona con la ética. Okay. La ética es la parte de la filosofía que es algo más meramente de la razón, de los pensadores en toda la historia del mundo y sin hablar tanto de religión, que también habla de la cuestión ética de los actos. Entonces, la moral propiamente entra más con nuestra religión. Si vamos a hablar de moral católica, ese es como el adjetivo y desde ahí podemos partir de muchas cosas. Si queremos hablar más como filosóficamente es la ética, pero a mí me parece que sería muy bueno que entráramos en el tema de la moral, en relación a la libertad, porque ahí es donde podemos meter la persona de Cristo. Ok, muy bien, excelente. Entonces, por ejemplo, si la moral es como dices, como algo que sale de la teología, y que va muy relacionada con la parte de la religión, entonces, o sea, es pregunta, ¿no? La moral es como algo que la religión, que la institución de la iglesia o la religión nos ha impuesto, o es algo que como seres humanos, aunque no hubiera religión, viviríamos. Muy bien. Bueno, buenas preguntas. Creo yo que la moral precisamente, pues, desde la definición que dimos, es una parte de la teología que se encarga de estudiar los actos los actos humanos, que tienen que ver con nuestra razón, nuestra voluntad y nos hacen libres. Y aquí tiene mucha relación otras palabras o definiciones. La moral tiene que ver con la verdad, la moral tiene que ver con la elección de las cosas, la moral tiene que ver con la razón. Entonces, la moral de alguna manera, con la conciencia, que a eso también quería ir, con la cuestión de la verdad y la libertad, que es algo que nosotros tenemos en nuestro interior. Entonces, cuando hablamos de moral, no es de que la iglesia te impone una moral, sino más bien todo hombre, por el hecho de ser libre, es capaz de vivir una moralidad en sus acciones. Y una de las máximas tentaciones, y de hecho muchas de nuestra educación católica así es ver la moral como un conjunto de preceptos. Es que la moral católica o la moral nuestra es cumplir los mandamientos. Híjole, es parte de, pero no es lo único. Entonces ahí viene la propuesta moral verdadera, que es querer vivir como Cristo, desde tu propia realidad. Y punto que termina. Entonces un poquito la moral ahí lo que decías es el nosotros descubrir en nuestro interior, dígase razón y corazón, la conciencia de nuestros actos. Y es ahí donde la conciencia es esta voz de Dios en el interior del hombre, desde el Gaudium et Spes, que nos dice, nos dicta, oye, lo que hago está bien, está mal, lo que estoy diciendo, y por eso nunca dejará de ser algo muy humano, pero a la vez también muy divino. Sí. Y me encanta porque justo, bueno, no sé, pero a lo mejor cuando uno empieza, hablo por mí, ¿no? Cuando uno empieza como en su caminar de la fe, o sea, digo, obviamente tienes como este encuentro con Dios y está bien bonito y te surge como este deseo de yo quiero ser como Jesús y yo quiero pues empezar como a transformarnos, o sea, sin cambiar mi persona, pero como empezar a vivir de una manera pues, sí, como más íntegra o más, que me lleve a mi plenitud, ¿no? Y entonces como que cuando haces algo, ¿verdad? Porque somos seres humanos y somos de barro y somos frágiles y seguimos haciendo a veces cosas que quisiéramos no hacer, como que yo sentía, ¿no? De que cuando hacía algo mal o algo que yo decía, esto, híjole, hubiera querido no hacerlo de otra manera, y viene como este arrepentimiento, como que yo sentía que mi arrepentimiento era como, le fallé a Jesús, o sea, y me sentía mal porque le fallé a Jesús y ahora Él va a estar decepcionado de mí porque le fallé, porque no lo hice como debía ser, y entonces Dios, ¿verdad? Va a estar como que, ay, no, Caro ya la volvió a regar, o sea, y no sé, ¿sabes? Y pienso, o sea, y más bien siento que, y esto me lo han compartido, ¿no? Es que no es como que a Dios sea como que, ay, no, o sea, qué mal que mi hijo, mi hija hizo esto mal, ¿no? Sino, no es tanto como, bueno, es que no sé, a mí me decían, no es como un dolor moral de que, ay, lo hizo mal, me has decepcionado, ¿no?
sino es más como el dolor pues sí, como un padre con su hijo, ¿no? O sea, oye, pues haces algo mal que te va a tener una consecuencia, pues yo no quiero que tengas esa consecuencia, o sea, no es tanto que me hayas decepcionado, o sea, no va por ahí, sino es como que Dios, que conoce, ¿verdad? Como toda nuestra persona, sabe lo que es bueno, y nosotros también interiormente tenemos como esta conciencia que nos dice, y cuando hacemos algo que va en contra de lo que nuestra conciencia nos dicta o nuestro interior, no es tanto que vamos a decepcionar a alguien, o sea, no se trata de eso, sino es que como que la consecuencia, ¿verdad?, que vamos a afrontar, ahí es, ¿sabes? Como eso es por lo que Dios nos pide, o la iglesia nos pide, o nuestro interior nos pide, ¿verdad? Porque al final quien va a vivir la consecuencia, pues somos como nosotros mismos, ¿no? Entonces, como esta parte, ¿verdad? Que no es tanto porque, ay, voy a decepcionar a Dios, o, ay, es que me siento mal porque, pues, le fallé, o sea, no es tanto que le fallaste, o sea, es que vas en contra de lo que a ti te hace bien, de lo que a ti te hace pleno, y al final el dañado eres tú mismo, y eso es lo que tratamos de evitar a toda costa, ¿no? Lo que la iglesia, lo que la religión, lo que Dios, lo que el amor busca evitar es justamente que tú tengas daños o que te rompas o, ¿sabes? O como más es como, no por el lado de decepcionar, sino como por el lado de queremos que seas plenamente pleno, o sea, plenamente feliz, ¿no? Claro. De hecho, dijiste algo muy interesante, Caro, porque una de las también tentaciones en la vida moral, ya estamos hablando de una vida moral, es de lo que poquito que he estudiado, por ejemplo, el así llamado extrinsecismo, que cuando dices, oye, es que de chiquito me enseñaron que los mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás en nombre de Dios el vano, honrarás a tu padre y a tu madre, esto y lo otro, ¿no? Entonces, ver la moral como un conjunto de preceptos que yo tengo que cumplir. Tengo que hacer esto, esto, esto. ¿Lo hice? Excelente, soy el mejor. ¿No lo hice? Qué mal, eres el peor. No, la moral, y es un poquito lo que tú decías, es el querer estar en esa sintonía con Dios, querer comprender a Dios, amar a Dios, seguir a Dios desde tu propia realidad, desde tu propia existencia. Y ahí viene lo más bello e interesante de la moral, es decir, yo tengo que ser yo. Y es muy diferente la persona de Caro a la persona de Josué o Puma. Pero todos estamos llamados a algo, a vivir la plena libertad, a vivir en felicidad, a vivir la gracia que nos da el ser hijos de Dios, pero ¿cómo lo haremos? Desde nuestra propia realidad. Entonces ciertamente dijiste, le fallé a Dios, ok. Cuando hacemos un acto moralmente malo, conscientemente que lo elegimos, que lo hacemos, y después viene como el cargo de conciencia, pero también te estás fallando a ti misma como persona. Claro. Entonces eso es muy interesante porque eso es donde entra la máxima relación con la libertad. Sí. O sea, no estás, cuando haces algo moralmente malo, se está haciendo esclavo. Esclavo del mal, teológicamente hablando, esclavo del pecado. Cuando haces algo moralmente bueno, te estás haciendo libre. Por la gracia de Dios, nos da esa liberación. Y pues bueno, te da esa libertad humanamente hablando que te hace más feliz. Sí, sí, y de hecho ayer estaba platicando justo con Clara, y le decía que hay una película, que no me acuerdo cómo se llama y no busqué el nombre de la película, pero me acuerdo que es un señor que, se supone que el actor, bueno, en la película, ¿verdad? Dice muchas mentiras, es un señor empresario y siempre dice mentiras así mensas, pero a cada rato dice mentiras de que, oye, vamos a comer, no puedo, es que tengo algo acá, y puras mentiritas así como chiquitas, ¿no? Y pues eso también está en su trabajo, está en su familia y así. Entonces, en la película, ¿verdad? Obviamente es una película, algo ficticio. El hijo del señor, en su cumpleaños, pide de deseo que su papá ya no diga mentiras. O sea, su deseo es, yo no quiero que mi papá diga mentiras. Entonces, en la película se supone que el deseo se hace realidad y literalmente el señor ya no puede decir mentiras. Y hay una escena que literal está como en su escritorio del trabajo, y está frustrado porque no sabe qué pasó, pero ya no es capaz de decir mentiras. Y entonces agarra de que una pluma roja y agarra un papel y empieza a escribir, esta pluma es color, y cuando quiere poner azul, no puede. O sea, literal su mano no puede escribirlo, ¿no? Claro, es una película. Entonces está bien, platicábamos eso porque decíamos, pues entonces este hombre pues está haciendo lo correcto, porque ya no puede decir mentiras, eso es bueno, ¿no? Porque pues ya solamente tiene la capacidad de decir la verdad, pero de alguna manera ya no es libre, o sea, porque todos nosotros, o sea, somos libres porque, pues si tú quieres decir mentiras, las puedes decir, a pesar de que sabes que la mentira, pues puede dañar a alguien, o lo puedes hacer para encubrirte, o X o Y, ¿no? Pero eres libre de hacerlo, ¿no? Entonces,
este señor ya no tiene libertad, y es como que su esposa, sí, qué chiste, ¿verdad? Porque, pues, ok, sí, ya vas a decir siempre la verdad, pero ya no tienes libertad, o sea, ya no es porque tú quieras, o sea, ya no es algo como que brote de ti, ¿no? O sea, ahí no eres libre. Y cuando eres libre, o sea, como todos nosotros que no estamos en esa película que podemos decir mentiras o verdades y muchas otras cosas, ¿no? Igual como tú dices, o sea, pero si tú decides en tu libertad, pues yo voy a decir mentiras y mentiras y mentiras, pues al final también, como tú decías, no te puedes hacer esclavo y qué tan libre eres, o sea, qué tan libre eres si dependes, ¿verdad? O sea, si hay algo de lo que tú dependes para poder como, no sé, como seguir adelante, caminar, salir bien, hacerlo bien, o sea, como que, no sé, está como que bien paradójico eso, ¿no? De que sí somos libres porque podemos elegir lo bueno o lo malo para nosotros o para nuestro entorno, nosotros podemos elegir lo bueno o lo malo, somos totalmente libres, pero si usamos, o sea, ¿cómo usamos esa libertad? Porque a veces también, o sea, pues si no usas correctamente la libertad, igual, o sea, no para ser moralmente correcto, para ser, no, o sea, si simplemente tú decides no usar bien tu libertad, pues puedes terminar siendo esclavo. O sea, tú libremente te haces esclavo, ¿no? Entonces es como que, no sé, se vienen así como muchas ideas a mi mente. Claro. Bueno, y para eso, Caro, es importante entonces ahora definir qué rollo con esto de la libertad. Hace rato hablábamos de la moral. La Sí. moral es la ciencia teológica que se encarga del estudio de los actos humanos, moralmente buenos o malos. Pero entonces el rollo de la libertad, que es una realidad muy antropológica, se puede definir de una manera muy padre, fíjate. La libertad, desde un maestro mío, y bueno, es un poquito lo que enseña la iglesia, el poder de hacer el bien queriendo. Cuando hablamos de libertad, siempre el objeto de la libertad va a ser el bien. Okay. Y es ahí donde ahora nuestra sociedad, nuestro mundo, quiere vendernos la idea de decir, oye, tú eres libre de hacer lo que quieras. A eso se llama libertinaje, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque cae la cuestión de la verdad. Es que, por ejemplo, el aborto, eutanasia, todos estos problemas como éticos que vienen a manifestar una libertad falseada. ¿Por qué? Porque no buscan el bien. Es como lo que acabas de decir, es que yo quiero hacer lo que yo quiero y soy libre. Híjole, es que la libertad es buscar el bien, querer hacer el bien y elegir el bien. Y esto es la libertad, verdaderamente. Todas las demás cosas que se puedan decir es libertinaje. Claro. Entonces, por eso, la libertad incluso no es solamente querer el bien, sino buscarlo, elegirlo, para que cuando lo realices, seas una persona más libre. Y ahí viene de verdad la libertad, más o menos. Sí. Y también, ahorita con lo que dices me acuerdo mucho de, bueno, no quiero decir mal el nombre, pero creo que es Christopher West, de la teología del cuerpo. Creo que es él, no, es que hay varios, pero según yo sí era él de quien había visto ese video, donde él justo decía de que, bueno, él pues obviamente no, en su tema de la teología del cuerpo, de la sexualidad, de toda esta parte, él decía, o sea, ahorita te presentan como una ilusión o un espejismo de libertad, porque realmente lo que te dicen es como sí a todo, o sea, sí cuando quieras, sí lo que quieras, sí lo que necesites, así. Dice, pero realmente eres libre, o sea, si no eres capaz de decir no cuando no quieres, o sea, o si no eres capaz de decir no porque no, realmente eres libre, o sea, si estás condicionado, o sea, la libertad que te presentan es decir siempre sí, o sea, sí siempre, sí a todo, sí, ¿no? Entonces, si no eres capaz de decir que no, verdaderamente eres libre, o sea, realmente eso es como un espejismo de la libertad, ¿no? O sea, porque si no eres capaz de reconocer, ¿verdad? Cuando quieres decir que no, pues ¿dónde está tu libertad, no? O sea, al final te están condicionando a decir sí, y eso significa justamente caer en lo mismo, en convertirte en esclavo, o sea, porque no tienes la capacidad tuya, ¿verdad?, de ejercer en totalidad tu libertad, ¿no? Wow. Bueno, es una argumentación muy interesante, ¿no? Porque pues vamos a lo mismo, o sea, el hecho de decir una persona es libre, ningún hombre ha sido totalmente libre de la humanidad, solamente Cristo. Wow. Y por eso Cristo es la persona libre. O sea, Él es la persona que siempre supo elegir bien, que siempre deseó el bien y que siempre eligió el bien. Perdón, y María. Y es ahí donde María, el dogma mariano, por ejemplo, esto
es el nunca caer en el pecado, que el pecado esclaviza. Entonces, si una persona dice, oye, es que yo para ser libre tengo que decir siempre sí, o hacer siempre esto, no, porque viene otra vez la tentación, el rollo de decir, para ser libre yo tengo que hacer esto, tengo que cumplir estos mandamientos, ¿no? Entonces, la cuestión de la libertad es algo muy intrínsecamente al hombre. Por eso, hay muchos pensadores, teólogos del siglo pasado, ¿viste? De todo este rollo de la iglesia entre libertad y moral y mandamientos, que decían que una parte importante en el tema moral y libertad son las actitudes. Por ejemplo, la Veritatis Splendor, el Papa Juan Pablo II nos decía que el hombre rico decía, oye, es que, ¿qué necesito para alcanzar la vida eterna? La libertad plena. Y Cristo le decía, no, pues cumple los mandamientos. Él decía, yo ya los cumplo. O sea, yo ya elegí esto, yo ya elegí lo otro. Pero no solamente es el saber elegir, sino también la actitud con la cual elegimos. Porque ahí viene la esclavitud. Entonces, oye, no sé, un papá le dice a su hijo, oye, tienes que hacer esto. Y el hijo, sí, sí lo hago. ¿Fue libre o no fue libre? O sea, ¿fue esclavo de un mandato de su papá o de su mamá? O el niño elige. Pero ahí entra, como lo decía, totalmente, integralmente, el rollo de la libertad. Porque yo descubro en esa cosa que voy a hacer que es algo bueno o que no es algo bueno. Y entonces, queriendo o no queriendo, es como yo elijo. E incluso a veces negándonos, libres. Pero cuesta, y cuesta, ¿no? Pero todo esto es la libertad, o sea, poder hacer del bien queriendo el bien. Por ahí va. Sí, y me encanta el ejemplo que das del joven rico, porque justo, o sea, es como dices, o sea, este chico, o sea, vivía la ley impecablemente, ¿no? O sea, y se lo dice, o sea, como yo ya lo vivo desde niño, o sea, eso yo ya me lo sé, eso yo ya lo vivo, eso yo ya lo hago. Pero al final es como decir, ¿no? Pero ¿dónde está, o sea, cómo tengo la eternidad? O sea, esa eternidad, esa plenitud, a pesar de que yo estoy viviendo todos los mandamientos y todo lo que la religión judía me está diciendo, no encuentro la plenitud, ¿verdad? Y ya pues Jesús le explica, ¿no? O sea, bueno, pues claro, porque hay algo que te falta, ¿no? O sea, realmente nada más, como tú decías, no es como un checklist, ¿verdad? De que, no matarás, no mentirás, no, pues sí, pero al final eso, ¿qué te deja, no? Pues no, la religión no tendría sentido así, ¿no? Y creo que incluso es algo que, pues muchas personas quizás hasta la fecha pueden estar como el joven rico, ¿no? O sea, siguiendo como mandamientos de la iglesia o cosas de su religión sin saber el trasfondo, sin lo que hay de fondo, y nada más lo hago porque pues así dice la iglesia que lo haga, quién sabe por qué, pero pues así lo vivo y difícilmente podrán ser personas plenas, ¿verdad? Porque entonces están viviendo la religión como mera, pues no sé, como mera... imposición. Ajá, de normas, exactamente. Cosas aprendidas. Y creo que muchas personas por eso no se acercan, o sea, porque esa es la idea que se tiene, ¿no? Como una imposición de reglas, cumple esto y te vas al cielo, ¿no? Y, pues qué chida religión, pero a mí no me interesa seguir reglas, ¿no?